Hola, bienvenidos a las cápsulas educativas que podrán complementar tu estudio en la asignatura de lenguaje. En esta cápsula podrás encontrar la información sobre reconocer tipos de texto y cómo extraer información explícita. Antes de comenzar, hagámonos la pregunta: ¿qué es un texto? Un texto son todo tipo de palabras que nos quieren decir algo, ya sea un cartel en una puerta que me dice no entrar, o un libro que es un texto continuo que tiene una forma coherente y clara y que nos entrega un mensaje ya que fue escrito con un objetivo a recibir por el receptor. Los textos se dividen en dos tipos: literarios y no literarios. Los literarios han sido escritos con un propósito estético, han sido escritos de forma entretenida, con palabras distintas, que buscan y tienen la finalidad de entretener al receptor mediante la belleza de la palabra. Los textos, la mayoría de sus veces, cuentan historias, pero también existen otros textos literarios como la poesía o las canciones. Mientras que los textos no literarios, solamente el propósito que tienen es entregarnos información, darnos instrucciones, mostrarnos reglamentos o normas que hay en cierto lugar determinado y exponer algún tipo de información. Estos pueden ser manuales de cómo armar un mueble, recetas de cocina e incluso los reglamentos como las leyes. En tu día a día, tú has conocido distintos tipos de texto y aquí hay algunas imágenes que ejemplifican algunos de ellos, como lo es Papelucho, que sería un texto literario, el diario La Tercera, que nos entrega información y que sería un texto no literario, una revista también de historia, que también sería un texto no literario, y una fotografía de la poeta Gabriela Mistral, que nos entrega, que creó durante toda su vida poesía, por lo tanto, es una escritora de textos literarios. En esta imagen vemos ejemplos de textos literarios y no literarios. Tenemos los narrativos, como los cuentos, fábulas, leyendas y mitos. Dentro de los literarios también están los líricos, las canciones, los poemas, las odas, y los dramáticos, que son las obras de teatro, porque como bien saben, antes de ser actuadas, tuvieron que haber sido escritas. Y por otra parte, los textos no literarios, los cuales están divididos en tres: los informativos, que son la noticia y la biografía; los instructivos, que son la receta y manual de uso; y los normativos, las reglas, decretos y reglamentos. Ahora que ya sabes qué tipos de textos hay, también tenemos que ver que dentro de cada texto hay tipos de información que nos entrega. Dentro de esta información tenemos la información implícita y la explícita. Hoy, en esta cápsula, solo tendremos la información explícita. En las próximas podrás conocer en detalle el contenido de la información implícita. Y tal como lo dice la palabra, explícito quiere decir algo que podemos ver, algo que está sin tener que buscar mayor información. Y como la información explícita en un texto es la información que podemos extraer directamente, como por ejemplo, si en el texto dice, la Caperucita Roja se llamaba Camila. ¿Cómo se llamaba la Caperucita Roja? Y me devuelvo al texto con esa pregunta, vuelvo al texto, lo releo y puedo obtener rápidamente la información porque claramente el texto dijo, la Caperucita Roja se llamaba Camila. No es nada que tengo que pensar, no es nada que tengo que sacar conclusiones, no tengo que inferir, no tengo que buscar más allá, sino que solamente leyendo el texto tengo la información necesaria. ¿Cómo puedo obtener esta información?
si veo un texto. Cuando leo un texto por primera vez y hay información que me parece que son datos importantes, puedo ocupar la técnica del subrayado o las preguntas claves que las veremos en la siguiente diapositiva. Las preguntas claves son ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Estas preguntas me van a servir para obtener exactamente el dato que me está pidiendo la pregunta después del texto. ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde estaban? Son preguntas que me traen la información explícita de manera mucho más fácil. Y sobre las preguntas que vimos en la diapositiva anterior, nos ayudan a encontrar este tipo de información: los nombres, las fechas, los lugares y los hechos. Son datos que contiene el texto y que podrían ser muy relevantes para obtener la información, sobre todo cuando se encuentren con una pregunta que vaya en este sentido.